de Transformation Talks. El día de hoy conversaremos sobre la transformación digital y por dónde empezar. Este tema es un preámbulo al programa avanzado de estrategia de transformación digital. El tema a conversar será desarrollado por Paloma Martínez, Growth Manager and Service Design Consultant en Continuum Perú. El objetivo de este webinar es descubrir las 6 dimensiones claves de una estrategia de transformación digital a desarrollarse dentro de una organización. Antes de iniciar con esta sesión, les comento que durante el desarrollo de este webinar, cualquier duda o consulta que surja, la pueden escribir en el chat. Al finalizar la charla, yo voy a proceder a enviarle esas preguntas a Paloma para que ella proceda a responderlas. De igual manera, también les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados para que no se filtren sonidos. Y también mencionarles, por favor, que respondan la encuesta de satisfacción que les vamos a estar enviando mediante el chat. ¿Sí? Ahora sí, iniciamos esta sesión a cargo de Paloma Martínez. Hola, Paloma. Hola, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos por estar acá. Vamos a hablar un poco de transformación digital y particularmente de los 6 pilares de la transformación digital. Así que voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver la presentación. ¿Todos pueden verla? Bueno, no los puedo leer, así que avísenme si alguien no puede ver o no puede escuchar. Avísennos, por favor. Ahí nuestros amigos de UTEC van a estar súper atentos para poder pasarme la voz y poder responder dudas y poder solucionar cualquier problema. Entonces, empezando un poquito, los pilares de la transformación digital, solamente para hacer el preámbulo, nosotros los tratamos como 6 pilares y los tratamos dentro del programa de transformación digital y creemos que son realmente fundamentales para poder iniciar con una estrategia de transformación digital. Pero para entender un poco los pilares, primero quiero decirles de dónde venimos y por qué hablamos de esto, ¿no es cierto? Continuum es la empresa en la que yo trabajo, somos una consultora que tenemos operaciones en Chile, en Estados Unidos y en Perú, e hicimos un partnership con UTEC hace unos años para poder traer todos estos conceptos que, nuevamente hace unos años, no sonaban casi, y de pronto se estaban empezando a volver populares y la gente se quería subir a la ola de la transformación digital. Así que juntos creamos este programa y bueno, yo soy consultora en Continuum y soy Growth Manager también y me especializo en todas las metodologías de innovación y procesos de transformación digital y cultural. Y lo pongo así por separado porque nuevamente podemos entrar en esta discusión de que la transformación digital no debería llamarse digital, debería llamarse cultural. En realidad es de personas, es de tecnología, no lo es. Entonces, ahora también voy a hablar un poco sobre eso, pero quería enmarcarlo como transformación digital solamente para esta sesión. Entonces, ¿qué cosa es la transformación digital realmente? Cuando nos preguntan si nosotros venimos de empresas que están transformadas, muchos decimos, sí, mi empresa ya se transformó digitalmente, o estamos en camino a la transformación digital, o por supuesto, ya estamos haciendo todos nuestros procesos de manera digital. Y esta es una, ¿cierto? Voy con empresas, con clientes, y me dicen, claro, ahora somos paperless, ya no utilizamos papel, ahora todo es digital, todo lo podemos encontrar en los archivos, la información de nuestros clientes, de nuestros pacientes, si es que estamos hablando de clínicas, está todo en el sistema. Es muy fácil, es muy cómodo, ya estamos transformados. Otras cosas que escucho son, hemos comprado el mejor software. Hemos hecho un bench, hemos hecho cuadros para analizar todos los softwares que existen actualmente para diferentes cosas. Pueden ser CRM, pueden ser ERPs, pueden ser diferentes softwares. Y normalmente hay toda una investigación acerca de cuál es el mejor software y lo compran, ¿cierto? Y tenemos el mejor software, entonces ya estamos transformados o estamos en camino a la transformación porque con esta herramienta súper poderosa y potente podemos transformarnos rápidamente y fácilmente. Otra cosa que escucho es, algunas áreas pueden hacer teletrabajo, así que ya estamos en camino hacia eso. Luego, nuestra app es la mejor del mercado. Nuestra app es mejor que la de la competencia, tiene muchas funcionalidades
es excelente, tiene un look and feel maravilloso, hemos contratado consultores expertos para que la hagan. Y finalmente, cosas como tenemos oficinas abiertas, ya nadie trabaja en oficinas cerradas, ahora tenemos peceras, no sé si han escuchado esto, las tienen en sus propias empresas, que son estas mismas oficinas pero rodeadas de vidrio, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo puede ver lo que sucede adentro. Y además tenemos mesas de ping-pong, tenemos áreas libres, abiertas, en las que la gente puede relajarse, tenemos puffs en los pisos, la gente se sienta en las alfombras y somos muy innovadores al respecto. Y todas estas frases o todas estas cosas que están pasando actualmente en las empresas están bien. Son excelentes esfuerzos por hacer que las cosas cambien o funcionen de otra manera. Pero hay un problema. La transformación digital no es la consecuencia de sumar todos los proyectos de las distintas áreas de la empresa. No es que si yo sumo los puffs y la mesa de ping-pong con el mejor software, con el app y con todas estas otras cosas que estoy haciendo, de pronto estoy transformado. Y eso es algo importante que hay que tener en cuenta. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que tampoco se trata de llevar a cabo todas las iniciativas tecnológicas o las buenas prácticas que están haciendo las otras empresas. Google tiene un tobogán en su sala principal para ir del segundo piso al primer piso. Hay que poner toboganes, o hay que poner mesas de ping-pong, o hay que poner puffs, o hay que tener estos espacios abiertos y ahora todo el mundo trabaja en espacios abiertos. Hay que tener cuidado con todo el ruido que existe alrededor de la transformación digital y todas las iniciativas que creemos que son las que nos van a llevar hacia la transformación digital, pero que realmente no se aplican a nuestra empresa o que no tienen que ver con nosotros como empresa, con nuestra cultura, con lo que queremos lograr. Entonces hay un montón de estas cosas. Y esto se traduce finalmente en lo siguiente. Ahora somos paperless, ¿no es cierto? Ahora ya no utilizamos papel, pero tengo que llenar el mismo formulario y luego lo tengo que escanear y luego lo tengo que subir a la plataforma y no puedo hacer una búsqueda inteligente de la información, sino que tengo que entrar a cada PDF que he subido escaneado para poder encontrar la información. ¿Qué nos pasa con hemos comprado el mejor software? Perfecto, compramos el mejor software, el mejor del mercado, pero era un enlatado, era un software que no nos permite mucho campo de modificación o de adaptarlo a nuestras necesidades. O simplemente es tan complejo que no lo entendemos, pero es una inversión que se ha hecho a 3 años. No podemos cambiar el software. Ya lo compramos, ya invertimos en esto. No podemos cambiarlo. Algunas áreas pueden hacer teletrabajo, bacán, pero solo los miércoles y si se desconectan del sistema de reportería, pierden el derecho, ¿cierto? Hay muchas empresas que empiezan a efectuar el teletrabajo, pero no entienden que lo que está detrás del teletrabajo es un acto de confianza, ¿cierto? No es un acto de ahora trabaja desde tu casa, pero igual te voy a supervisar y voy a estar detrás de tu hombro o encima de tu hombro mirando lo que estás haciendo. Entonces, hacer teletrabajo los miércoles todo el día, pero estar conectado, es lo mismo que estar en la oficina. Sí, tienes algunas flexibilidades y sí, puedes estar en casa, pero ¿es realmente lo que se necesita? ¿Para eso existe el teletrabajo? Especialmente, es un caso importante, especialmente en la coyuntura que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? ¿Qué pasa con el teletrabajo que estamos haciendo ahora? Esta charla que yo estoy dando, este webinar que estoy dando desde mi casa, ustedes que le están recibiendo desde sus casas. ¿Cómo funciona realmente el teletrabajo? Vivimos con personas que están haciendo teletrabajo, pero en realidad no saben qué tienen que hacer, porque no saben cómo manejar el teletrabajo desde casa, ¿cierto? Tenemos oficinas abiertas y mesa de ping-pong. Pero si juegas ping-pong, la gente piensa que no tienes nada que hacer. Y bacán a la primera, bacán a la segunda, pero si te veo 3 veces a la semana jugando ping-pong, estoy empezando a pensar que no te estoy dando suficiente trabajo y que puedes encargarte de otras cosas, ¿cierto? O tenemos PlayStation en la oficina para jugar, pero solamente podemos jugar After Office, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está detrás de esto? Y nuestra app es la mejor del mercado. Pero, no, pero aún así nuestros clientes tienen que ir al counter de atención para hacer sus gestiones. Tenemos una app que es la mejor del mercado, es la mejor de la competencia. Nuestra competencia tiene apps que no son tan buenas como la nuestra. Pero ¿estamos creando apps para ser mejores que la competencia o estamos creando apps que realmente resuelvan necesidades de nuestros usuarios, que les den lo que necesitan, que les permitan gestionar un proceso de principio a fin a través de una sola plataforma? ¿Es eso lo que estamos haciendo?
Tengo una experiencia con una app de una clínica, no voy a decir cuál, pero es una clínica que me permite sacar las citas por el app. Perfecto. Llego y además me permite pagar. Entonces trato de hacer el pago, pero me dicen que solamente puedo pagar si tengo esta plataforma o que mi celular no me lo permite o que en realidad debería pagar en el counter. Entonces, ¿realmente me está permitiendo hacer toda la gestión de sacar la cita y pagar la cita? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, la transformación digital en realidad es la consecuencia de una visión estratégica que guía todas las iniciativas, los proyectos, las acciones de la empresa de manera transversal, específica y relevante para la misma. ¿Qué significa esto? Yo he subrayado visión estratégica y he subrayado transversal, específica y relevante. Visión estratégica porque es una visión que debe venir desde arriba, desde las cabezas, desde el C-level y todas las personas que tengan algo que decir en la mesa chica donde se toman las decisiones. ¿Por qué? Porque si no, volvemos a todas las iniciativas por áreas. Mi área quiere hacer un proyecto de app, mi área quiere hacer un proyecto paperless, mi área quiere hacer un proyecto de... Pero no tenemos una visión estratégica, una guía, algo que nos llame a todos a la mesa y que nos diga hacia dónde debemos ir. La segunda parte que subrayé es transversal, específica y relevante. ¿Por qué? Porque la transformación digital, y esto es algo con lo que también nos hemos topado muchas veces, no es de un área. No existe tal cosa como la transformación digital del área de innovación o la transformación digital del área de TI o la transformación digital del área de marketing. No existe tal cosa. ¿Por qué? Porque o la transformación digital es transversal a la empresa o no lo es. Es un montón de proyectos interesantes de probablemente digitalización que sean buenos, pero no es una visión estratégica de transformación digital. Tiene que afectar a todos, a recursos humanos, a operaciones, a marketing y finanzas, a áreas administrativas, áreas de soporte, atención al cliente. Debe afectarnos a todos dentro de la empresa. Debe ser específica también porque no es un enlatado. Yo no me puedo copiar de la transformación digital de otra empresa y traerla a la mía y decir que ahora estoy en una transformación digital, ¿cierto? Porque probablemente lo que esa empresa hizo responde a las necesidades que tiene esa empresa con respecto a la transformación digital, no a las mías. No es copiar buenas prácticas, es diseñar una transformación digital para nosotros como empresa. ¿Qué significa para nosotros la transformación digital? Y que sea relevante es porque debe llevarnos como empresa a un siguiente plano. Debe posicionarnos en otro lugar y debe asegurarse de que no nos quedemos en toda esta vorágine de cambios que están sucediendo en el mundo. ¿Cómo llegamos a esta visión estratégica? Se trata de involucrar y aprovechar las ventajas competitivas que tenemos, las actuales, y desarrollar competencias tecnológicas nuevas para construir una posición diferenciada y sustentable en el tiempo. ¿Cómo entendemos esto? Al principio de la charla les comenté que había muchas, muchas opiniones encontradas con respecto al nombre de la transformación digital. ¿Es transformación digital porque solamente tiene que ser tecnológica, es cultural? ¿Cómo funciona esto? La tecnología en la transformación digital es una pata clave, clave. ¿Por qué? Porque es lo que va a apalancar todo lo demás, es lo que nos va a permitir crecer exponencialmente. Por eso se llama transformación digital y no solamente transformación cultural. ¿Sí? Entonces, efectivamente, hay una transformación cultural que acompaña todo esto, por supuesto, y es uno de los 6 pilares que les voy a comentar en un momento. Pero tiene un componente digital tecnológico importante, que es lo que nos va a permitir crecer exponencialmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son, qué significa aprovechar ventajas competitivas actuales? ¿Quién soy yo como empresa? ¿Quiénes somos nosotros como empresa? ¿Qué significa nuestra empresa? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son nuestros assets fundamentales? ¿Qué es lo que nos lleva a ser competitivos en el mercado hoy en día? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra esencia? Y a eso le metemos tecnología para apalancar ese crecimiento exponencial que necesitamos hacer y lograr así una posición diferenciada y sustentable en el tiempo. Una posición que nos permita sobrevivir ante casos como el coronavirus, ¿no es cierto? Coyunturales. ¿Qué podemos hacer para aprovechar lo que sabemos como empresa o lo que tenemos como empresa, apalancarlo con tecnología y sobrevivir? O
posicionarnos de tal manera que no muramos, ¿no es cierto? Que nos quedemos en el mercado o que abramos nuevos mercados o que cambiemos nuestro modelo de negocio para hacerlo adaptable a las necesidades del mercado hoy en día. Así que pasemos a los pilares de la transformación digital, que era un poco el tema de esto. Nosotros hablamos de 6 pilares para llegar a esta transformación digital. Ya hablamos de todo lo que conlleva la transformación digital, pero para llegar a ella tenemos que tener muy claros estos 6 pilares, que son estrategia, en la parte de arriba principal. Luego tenemos unos 4 que están al medio, que son ecosistema digital, data y automatización, UX y omnicanalidad, cultura y equipos ágiles. Y finalmente tenemos la gestión del cambio, que viene a ser la parte de abajo del sanguchito. ¿Por qué tenemos este sándwich? Porque entre la estrategia y la gestión del cambio es que se va a llevar a cabo todo lo demás. Ahora vamos a entrar un poco más a detalle para cada una de ellas. Y quiero empezar justamente con las tapas del sándwich, ¿cierto? Estrategia y gestión del cambio. En temas de estrategia, nos toca preguntarnos qué posición única en el mercado podemos ganar explotando nuestros assets con tecnología. Lo que habíamos hablado hace un momento. ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué tenemos que no necesariamente tenga la competencia? ¿O qué tenemos que nos hace de valor para nuestros usuarios, para nuestros clientes? ¿Y cómo eso lo podemos explotar con la tecnología? ¿Y hacia dónde nos va a llevar? ¿Vamos a seguir siendo un banco o nos vamos a convertir en una solución financiera? ¿Vamos a seguir siendo un restaurante o nos vamos a convertir en opciones de comida en todo momento? ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Qué es lo que nos hace únicos? Y con tecnología lo vamos a explotar para cambiar nuestro modelo de negocio, para ser distintos. Ojo con esto también. La transformación digital nos llama a un cambio y probablemente a un cambio de modelo de negocio. Entonces, si queremos permanecer como estamos y simplemente crecer ahora utilizando otras herramientas tecnológicas, no vamos a tener una real transformación digital. Porque eso solamente va a apalancar las iniciativas que ya tenemos y vamos a quedarnos haciendo lo mismo, de una mejor manera, de una manera más eficiente, sí, pero no vamos a llegar a un cambio. Y probablemente cuando sucedan cosas que nos llamen a la adaptación, no vamos a tener cómo hacerlo. Eso es importante. Y lo otro es la gestión del cambio. ¿Cómo nos convertimos en una organización digitalmente madura y capaz de ejecutar la estrategia? La gestión del cambio debe acompañar toda la estrategia de transformación digital. Para todos lados, por más grande o más pequeña que se esté aplicando desde el principio hasta el fin. Ojo que la transformación digital no sucede, hoy día decido transformarme y a fin de año estoy transformado. Es un proyecto de largo aliento. ¿Sí? Entonces la gestión del cambio tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a adaptarnos a las nuevas metodologías, nos ayuda a entender cómo funciona la digitalización, cómo funcionan nuestras herramientas tecnológicas. Nos enseña a tener que reestructurar todo si es necesario y nos ayuda a poder entender que esto es parte de un proceso. ¿Sí? Entonces, todo cambio es difícil, todo cambio es complicado y necesitamos una pata específica que se encargue de la gestión del cambio para poder guiarnos y guiar a todas las áreas y manejar la incertidumbre que esto va a traer. Hay miles de empresas hoy en día que están en procesos de transformación digital y que se están quedando sin gente. ¿Por qué? Porque no pueden manejar esta gestión del cambio. No están sabiendo manejar la incertidumbre que esto genera en sus equipos. Y eso es importante. Luego hablemos de ecosistema digital. Y en el ecosistema digital nos toca preguntarnos con qué actores nos relacionamos o qué podemos aportar al ecosistema o cómo nosotros nos convertimos en parte fundamental del ecosistema. Y con el ecosistema digital estoy hablando de aliados, de competencia, de facilitadores, de plataformas, plataformas en las que podemos meternos y ayudarnos a crecer, como por ejemplo Waze o Google Maps, ¿no es cierto? Google Maps es una plataforma que ya existe y que muchas otras empresas se pueden colgar de Google Maps para poder hacer crecer sus negocios. Waze, por ejemplo, ¿no es cierto? O alguna empresa que esté tratando de publicitar a través de Google Maps. O Google Maps se ha convertido en una plataforma que nos ayuda a crecer como negocio. Un ejemplo de inteligencia de verificación, por ejemplo, que también es parte del ecosistema digital, es el TripAdvisor. TripAdvisor es un metabuscador, ¿no es cierto?
Nosotros nos metemos ahí, hacemos una búsqueda y no solamente nos dice qué tal es ese hotel, cómo funciona ese servicio, sino que además verifica que en todas las otras webs tengan precios similares, verifica las calificaciones que ha tenido en otros lugares, nos da una información real de verificación de datos, de todo lo que está sucediendo. Eso es formar parte del ecosistema digital. Estamos formando parte de una empresa como Airbnb, en la que nosotros tenemos nuestros servicios dentro de Airbnb, o estamos siendo encontrados por TripAdvisor, o estamos utilizando Google Maps, o cómo nos estamos relacionando con el ecosistema digital a nuestro alrededor. Estamos utilizando Alexa, por ejemplo. Data y automatización. Aquí estamos hablando de qué assets de información tenemos el potencial de explotar para apoyar la toma de decisiones y consolidar el valor agregado. Entonces, acá me voy a colgar de una frase que dice Carlos Calderón, que es uno de los profesores del programa de transformación digital, y él lo que comenta es, data que no es monetizable no es data. Y así lo pone, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque podemos tener un montón de información y un montón de datos, pero si no los utilizamos para el beneficio de la empresa, no nos sirven de nada. Y también tiene que ver con la calidad de datos que tenemos, la calidad de datos que incluimos en nuestras bases, cómo los estamos almacenando. Marcelo Almeida, que también participa en el programa, dice, si entra basura, sale basura. Si nosotros traemos información, datos, que es basura, que no nos sirve, que no están bien filtrados, que no son correctos, las decisiones que vamos a tomar en base a esos datos van a ser incorrectas. Y acá ponía Target como un ejemplo de un caso que encontramos anecdótico en realidad, ¿no es cierto? Target utilizó sus datos e inteligencia artificial para entender los comportamientos que tenían sus clientes en la tienda y entender qué cosas preferían en ciertos momentos de sus vidas. Y sobre eso ofrecerles servicios u ofrecerles productos que les fueran a servir. Entonces, con respecto a eso, Target hizo todo un análisis de cómo funcionaban las mujeres que estaban embarazadas con respecto a las compras que hacían en la tienda. Y lo que sucedió fue lo siguiente, que le mandó un mail a una persona, a esta mujer, que, diciéndole que estos eran los productos que le recomendaba comprar, dada su condición de embarazada, ¿cierto? De mujer embarazada. Entonces le hacían una serie de recomendaciones porque ellos sabían que ella estaba embarazada y probablemente necesitara estos productos. Bacán. Mostró, en verdad, un gran uso de los datos. Pero ¿qué pasó aquí? La mujer no sabía que estaba embarazada. Entonces, ella había tenido el comportamiento de las mujeres embarazadas, pero sin saberlo. Y se enteró que estaba embarazada porque Target le dijo que estaba embarazada. Entonces, ahí también hay una delgada línea entre cómo utilizamos nuestros datos y cómo los utilizamos de manera ética, sin transgredir el espacio personal de las personas o sus datos personales. ¿Cómo funciona esto? Entonces es importante que entendamos cuál es la data que tenemos y cómo la estamos manejando y qué significa para nuestros usuarios. ¿Es data sensible? ¿Existen temas de regulación de data con respecto a lo que yo quiero hacer con esta data? ¿Cómo funciona en mi negocio? ¿Cuál es la data que está entrando? ¿Cuál es la data que está saliendo? ¿Y cómo estoy monetizando la data? Es lo que más nos interesa. UX y omnicanalidad. ¿Qué necesidades insatisfechas y oportunidades escondidas de nuestros clientes tenemos el potencial de atender? Esa es una pregunta importante y la quiero refrasear también, ¿cierto? No solamente es qué necesidades insatisfechas y oportunidades escondidas tenemos el potencial de atender, sino qué necesidades tienen actualmente ya con nuestros servicios, no con nuevos servicios que podamos dar, sino con lo que estamos dando actualmente. ¿Estamos satisfaciendo a nuestros clientes? ¿Realmente les estamos dando lo que necesitan? Y si es así, ¿se los estamos dando de la forma en la que lo necesitan? Aquí hablamos de UX y omnicanalidad. UX es la experiencia del usuario. Muchas personas creen que esto está limitado a solamente pantallas o solamente aplicaciones, webs, pero UX significa experiencia del usuario en relación a un touchpoint específico, que puede ser efectivamente una pantalla o puede ser efectivamente una app, pero también puede ser un protocolo de atención, ¿cierto? Puede ser parte de un servicio más complejo. Y acá pongo el caso de Disney porque Disney lo hace muy bien. Disney, ¿qué es lo que hace? Aprovecha todos los puntos de contacto que tienen sus usuarios con su marca, y hablo de la marca, no solamente de
Disney como los parques o Disney como películas o Disney como Disney Plus. Hablo con la marca y los convierte en una sola experiencia. Y aquí entra la omnicanalidad. Como un usuario de Disney, como un cliente de Disney, se relaciona con Disney de manera omnicanal. Se relaciona a través de Google Plus, o se relaciona a través del app cuando está yendo al parque de diversiones, o se relaciona a través de el app de juegos que utiliza para además ganar puntos para luego tener beneficios en el parque de diversiones, ¿no es cierto? O cómo utiliza las Magic Bands, que son estos wearables, estas pulseras, que comprar y que te ayudan a tener una experiencia realmente seamless en todo el parque, ¿no es cierto? Vas y compras con tu pulsera, vas y separas tu Fast Pass, que es un pase que te permite entrar más rápidamente a los juegos, o con esto, con esta pulsera, te pasan las fotos que te han tomado en el parque, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto mismo en nuestros negocios? Si soy un banco, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que la banca telefónica esté relacionada con el counter de atención, que esté relacionada con el app, que esté relacionada con la web, ¿cierto? Y que realmente pueda satisfacer las necesidades de mis usuarios. Hace poco un banco sacó que dentro de su app, ahora si te vas de viaje simplemente puedes activar tu modo viaje. Y wow, lo máximo. Otros bancos lo tenían ya. Pero esto es algo que se dieron cuenta que era necesario para cumplir con la promesa de valor que le estaban dando a sus usuarios, ¿cierto? Tú quieres hacer una gestión y la quieres hacer por el app, ahora solamente tienes que apretar el botón. Ya no tienes que llamar por banca telefónica. Pero si lo haces, aún así está habilitado el servicio para hacer. ¿Sí? Eso significa tener una experiencia omnicanal. Estar en los lugares en donde tu usuario te necesita y poder darles una experiencia flexible y consistente entre todos los canales, ininterrumpida entre todos los canales. Y finalmente, hablamos de cultura y equipos ágiles. Y acá viene la famosísima transformación cultural. Está dentro de este pilar. Y acá nos toca preguntarnos qué procesos, roles y valores necesitamos para remover obstáculos a la ejecución y al flujo de ideas. ¿Qué significa remover obstáculos? Eliminar cuellos de botellas. Suele suceder que nuestras organizaciones tienen estas jerarquías en las que el jefe es el único que puede dar el go para probar que algo salga o no salga, ¿cierto? Y ok, está bien, necesitamos poder tener control sobre estas cosas, pero ¿sobre qué cosas es realmente necesario tener esa clase de control? ¿Sobre qué otras no? ¿Es necesario que tu jefe te firme una autorización para comprar un lápiz? Ojo, hay empresas que tienen que entrar a su RP, llenar su solicitud de lápiz, hacer que su jefe apruebe. Una vez que pase una semana y el jefe ha aprobado todas las solicitudes, el jefe del jefe aprueba esa aprobación del jefe anterior para que recién se salgan a comprar los 50 lápices que se pidieron y el área de compras hace la gestión y 2 semanas después llegan los lápices. Esto quiere decir que te demoraste un mes en tener un lápiz en tu escritorio, lo cual no puede pasar. ¿Cómo es posible que nosotros esperemos solucionar los problemas de nuestros clientes y adaptarnos al entorno si no podemos comprar un lápiz? Esa es la pregunta que nos toca hacer. ¿Nuestros organigramas están funcionando de manera correcta? ¿Los roles de las personas en estos organigramas son los correctos? ¿Cómo están funcionando nuestros valores? Spotify, por ejemplo, tiene un modelo que va iterando cada vez que lo necesitan, que funciona en relación a tribus y squads, a equipos de trabajos multidisciplinarios que se encargan de una experiencia end-to-end, de principio a fin, en las que tenés gente trabajando desde el área de marketing, desde el área de comunicaciones, desde el área de logística, desde el área de TI, en un mismo squad, en un mismo grupo multidisciplinario, y se encargan de sacar una gestión dentro de Spotify, los banners, imagínense, ¿cierto? Y ellos se encargan de todo lo que debería suceder y tienen autonomía para tomar decisiones. Y estos squads están dentro de tribus que reúnen a todos los squads que tienen que ver con los mismos temas y además tienen reuniones de tribu. Además tienen chapters. Estos chapters son equipos de personas que son transversales a los squads y que comparten intereses comunes y que trabajan sobre intereses comunes. Maravilloso. A Spotify le funciona de maravilla. Esto no quiere decir que todos tengamos que empezar a funcionar así. Y esto es algo que muchas empresas están haciendo. Ahora todos funcionamos en squads, ¿cierto? O todos funcionamos en scrums, porque también los llaman scrums. O todos funcionamos en células ágiles. Pero ¿es lo que necesita tu empresa? ¿Es lo que necesitan para funcionar correctamente?
Netflix, por ejemplo, tiene una política en la que em, cada persona que entra a Netflix recibe una tarjeta de crédito a nombre de Netflix ilimitada. Y estas personas pueden comprar lo que necesitan con esta tarjeta de crédito, bajo la premisa de no te cargues a Netflix. O sea, lo que hagas o la compra que hagas, hazla en beneficio a Netflix, de cumplir tu labor en Netflix. Eso quiere decir que si alguien detecta en tu tarjeta de crédito que te fuiste una semana a Cancún, pues claramente se darán cuenta que no eres una persona adecuada para darle esta clase de responsabilidad y probablemente te separen de la empresa. Pero con esta metodología de darles las tarjetas de crédito, lo que han hecho es han facilitado un montón de compras que antes se hacían por este ERP que luego requería que requería la confirmación del jefe y del jefe y del jefe. Y se han ahorrado miles de dólares en gestión, ¿cierto? Y tienen colaboradores que utilizan estas tarjetas a favor de Netflix, ¿cierto? En el mejor beneficio de Netflix. Entonces, realmente funciona. ¿Esto lo podemos aplicar nosotros? No lo sé. No sé si nosotros o nuestra cultura en Perú funciona para esta clase de iniciativas, pero el trasfondo de la iniciativa es confía en tu gente. Trae gente a tu empresa en la que puedas confiar y dale roles de confianza. Y si les vas a dar la confianza, hazla de verdad. No permitas que sean dueños de nada. Hay un artículo en Medium que escribió Sergio Nubel acerca de esto. Se llama Dueños de Nada. Si pueden, léanlo. Sumamente interesante. Y habla de estos POs, de estos Product Owners, que les dicen que son dueños de su producto y su servicio, pero que realmente no lo son. Y que les quitan toda autonomía a la hora de tomar decisiones. Entonces, de eso se tratan los pilares de la transformación digital. ¿Qué me permiten estos pilares? Tener el panorama completo de lo que está sucediendo. Si yo hablo de estos 6 pilares, puedo tener el panorama completo de lo que va a suceder en mi organización y tener una visión de largo plazo. Nuevamente, no voy a transformarme digitalmente a final de año, ¿cierto? Es un trabajo de largo aliento y ni siquiera es algo que finalmente llegue a una meta. Ok, a partir de noviembre del 2050 estoy transformado. Es un trabajo constante y nos permite tener una visión de largo plazo para adaptarnos a lo que vaya a suceder. Además, una vez que tenemos una estrategia formada con estos 6 pilares, podemos decantar recién ahí en los proyectos e iniciativas que los demás equipos van a llevar a cabo, ¿cierto? Si yo tengo todo esto mapeado correctamente, puedo luego hacer la bajada y ya trabajar proyectos específicos con diferentes áreas que se van a encargar de llevarlos a cabo. Pero ya van a ser proyectos que tengan un mismo norte y que van a responder a la misma transformación digital. Por eso, nuevamente, la transformación digital debe venir desde arriba. Lamentablemente, no todos tenemos la visión del negocio completa o no todos estamos sentados en la mesa en donde se toman las decisiones generales. Entonces, si tratamos de aplicar una transformación digital desde nuestras áreas sin tener esta visión estratégica, podemos incurrir nuevamente en estos proyectos que finalmente disparen para cualquier otro lado o que no necesariamente aporten a la visión estratégica de transformación digital de nuestras empresas. Finalmente, y como resumen, ya para ir terminando esto y pasar a las preguntas, la transformación digital requiere un cambio de mentalidad y estos 6 pilares nos llaman a este cambio de mentalidad. En temas de motivación, nuestra mentalidad actual es una mentalidad de miedo y visión estrecha. Seguir el resto, no quedarse atrás. Oye, tu empresa ya está transformada porque la del costado ya se transformó, ¿ah? Pucha, todos los bancos ya se transformaron y yo soy un banco, yo también debería estar ahí metido. Me tengo que sumar a la ola porque todo el mundo lo hace, no me puedo quedar. Pero la visión debería ser aprovechar una oportunidad, liderar el futuro, cambiar las reglas del mercado, cambiar las reglas de juego, posicionarme. En temas de relación con la tecnología, dejar de convertirnos en consumidores de enlatados, de estos softwares maravillosos que luego no podemos mover o con los que nos quedamos atascados 3 años, ¿cierto? Y debemos convertirnos en creadores de la tecnología que necesitamos. Deberíamos adueñarnos de la tecnología que necesitamos para nuestra propia empresa. Ahora ya no somos una empresa de seguros, somos una empresa de tecnología que hace seguros, somos una empresa de tecnología que hace banca, tenemos una empresa de tecnología que hace, ¿cierto? Somos los creadores de la tecnología que necesitamos. Agilidad. Dejar de tener la agilidad encapsulada en las áreas de TI y las fábricas digitales. Sí, la agilidad nace como un concepto de desarrollo de software, pero la agilidad de negocio trasciende a estas áreas y se convierte en una agilidad de mindset que es transversal a toda la empresa. O todos somos ágiles o nadie es ágil.
Porque si este squad trabaja de manera ágil, pero luego le tiene que pedir a legal que haga una aprobación y legal trabaja con el business as usual y trabaja de las formas clásicas, pues se van a demorar semanas en responderles. El área legal también debería estar metida en esto. No debería faltar. Estructura organizacional. Debemos dejar de trabajar en silos y dejar de tener jerarquías verticales, ¿no es cierto? ¿Qué significa trabajar en silos? Trabajar en áreas separadas, que sí, conversan entre ellas, pero no tienen objetivos comunes entre ellas. Por eso es que cuando llamamos al call center nos dicen una cosa y luego cuando vamos a counter nos dicen otra cosa y luego cuando estamos en el app nos dicen otra cosa. Porque cada una de estas áreas tiene sus propios KPIs. Y finalmente llegamos, después de haber tenido una experiencia desastrosa, llegamos al counter y la persona ahí nos dice, en base a la atención recibida solamente por mí, ¿recomendaría el banco? Nosotros decimos, caray, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puedo recomendar el banco solamente por la experiencia que tú me has dado? Es una experiencia general. Por eso debemos pasar de estos hilos a una estructura organizacional flexible, multidisciplinaria, atómica y autónoma, que vea procesos end-to-end, experiencias end-to-end del usuario. Y en modelos de negocio, debemos pasar de los modelos de negocio de siempre a generar nuevos modelos empujados por la tecnología. ¿Cómo se ha transformado mi modelo de negocio o cómo va a cambiar este modelo de negocio? Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, hasta aquí es la charla acerca del webinar. Igual me gustaría pasar a las preguntas y comentarles que eh, esta transformación digital, como ya hemos dicho, no va a suceder de la noche a la mañana. Y el programa de transformación digital que entre Continuum y UTEC hemos formado nos ayuda a que estos líderes tengan esta visión ambiciosa y estratégica de la transformación digital y que se hagan las preguntas difíciles y que la puedan vender al interior de la organización. Eso es lo que buscamos. No hacer proyectos, sino hacer una visión estratégica de transformación digital. Entonces, no sé si tienen dudas. Yo sigo compartiendo la pantalla, entonces no puedo verlas, pero si alguien me las puede decir para yo poder responderlas. Una pregunta, Paloma. Gracias por por compartir. La presentación estuvo súper buena. Gracias. ¿Qué tan importante, yo creo que sí, ¿no? Tener un propósito claro y qué tan difícil es hacer que la corporación o la empresa se envuelva en este, ¿no? Normalmente, como hoy en Perú somos casi todas estructuras piramidales, ¿no? Y no decanta hasta abajo. ¿Cómo hacemos? ¿Tú, en tu experiencia, has tenido alguna batalla así, ¿no? Hacer que, primero, concebir el propósito, ¿no? Y de ahí, ¿cómo hacer? Porque es un desafío bien grande para que decante hasta el último trabajador. Esta pregunta es precisa. Esto pasa todo el tiempo. ¿Qué tan importante es tener un propósito? Muy importante. ¿Y qué tan difícil es hacer que esto decante en toda la empresa? Muy difícil. Te cuento un poco en mi experiencia que nos ha sucedido con algunas empresas. Normalmente las empresas se reúnen a definir el propósito solamente las cabezas, el C-level menos dos, de repente, ¿no es cierto? Y ellos son los que determinan el propósito. Y lo que nos ha pasado con muchas empresas es que ese propósito se queda ahí haciendo agua durante un par de años antes de que recién empiecen a bajarlo. Y no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. En este caso, debería haber una pata importante de comunicación y esto tiene que ver con el pilar de gestión del cambio, de cómo hacemos que este propósito y esta visión estratégica baje y además cómo baje de forma paulatina, porque no es como que yo pueda decir, bueno, ahora nuestro propósito es organizar la información del mundo y ahora todo el mundo ya sabe que tiene que organizar la información del mundo y ya está. Es algo mucho más complejo. Entonces, lo que sucede es que la visión estratégica y el propósito lo determinan en la parte de arriba de la empresa. Y luego, esta pata de gestión del cambio debería empezar a establecer una estrategia de bajada o de comunicación y de cómo todo esto debería confluir. Muchas veces es más fácil empezar a hacer cosas antes de decir lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Hay muchas empresas que empiezan y revelan su propósito y luego se demoran años en llevarlo a cabo y los colaboradores solamente desarrollan resistencia a todos los cambios que se hacen. Porque dicen, pero si nos dijeron que ahora íbamos a estar centrados en los usuarios y hasta ahora no veo que nada pase, entonces ya no les creo.
Pero si tú determinas el propósito y empiezas a tomar acciones para todos lados que empiecen a dirigirse hacia ese propósito, incluso antes de mencionarlo, puedes hacer que la gente en la organización empiece a adoptar este mindset o empiece a adoptar orgánicamente el propósito. Y una vez que ya tienes unos 6 meses o incluso un año de adopción de esto, puedes revelarlo. Y ahora, en esta revelación, puede suceder que la gente ya se compre el pleito, porque ya lo ha venido haciendo, ya lo ha venido viendo y le hace mucho más sentido que solamente decirlo y de pronto hacerlo. ¿Más o menos? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Aló, una pregunta. Escucho. Si tuvieras que entrar a una organización, ayudar a la transformación digital, pero esta ya está en una etapa de transición y te das cuenta que no tienes usuarios comprometidos, o sea, clientes comprometidos, solo tienes algunas áreas que sí conocen y sí están comprometidas, ¿regresarías de nuevo a un minuto cero o continuarías? eh, cuál sería tu estrategia? Siempre que entramos a una organización, lo primero que hacemos es cuestionar su estrategia. Primero que es nuestro rol como consultores, cuestionarlos. Y en este cuestionamiento tenemos que descubrir si esta estrategia fue la correcta y si está correctamente sustentada en ellos o si no. Si es correcta, la tomamos desde ahí. Si no lo es, empezamos a establecer como una estrategia perdón, un método para empezar a hacer pequeños cambios que no afecten todo lo que han avanzado, sino que vayan modificando poco a poco la estrategia. Los ayuda a llegar a una estrategia que realmente les ayude, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ya se está implementando todo esto? Puedes tener áreas comprometidas y áreas no comprometidas, pero eso es una cosa aparte de si la estrategia es correcta o no. Una vez que te aseguras que la estrategia sea correcta, te fijas en las áreas que tienes y en las personas que tienes y cómo esto los afecta. Y tienes que tener un periodo de cambio, de curva de aprendizaje, digamos. Es un periodo, perdón, hay una ambulancia que está pasando. Perdonen por la interrupción, pero agradecemos que los bomberos estén trabajando actualmente. Entonces, una vez que has decidido y estás seguro que tu estrategia es la correcta, tienes que evaluar a la gente que tienes. Y esta evaluación no debería ser como un examen, ni nada que los ponga en evidencia o que los rete o que los ponga nerviosos, sino más bien es una evaluación tipo diagnóstico de qué es lo que está sucediendo, quiénes son las áreas que son más propensas a adaptarse mejor, quiénes son las que no tanto, y establecer una estrategia de cómo puedes, uno, homologar conocimiento y dos, habilidades que ayuden a todos a subirse a esta transformación que ustedes están planteando. Entonces, es un trabajo de hormiga que debería suceder en un lapso de tiempo determinado, probablemente un año, ¿sí? Hay empresas que lo hacen en 6 meses y en 6 meses deciden cambiar personal incluso, ¿sí? Entonces, es una decisión que las empresas deben tomar de cuánto tiempo van a dar para adaptarse a estas cosas. Y no es como que tenemos que adaptarnos a esto, ¿te adaptaste o no? Sino también identificar para qué otras cosas o en qué otros roles se puede desempeñar la gente. Sucede mucho que en estos procesos de transformación digital, cuando a los gerentes o subgerentes se les cambia el rol y ya no son tomadores de decisiones, sino más bien son líderes de COE o líderes de centros de excelencia, de centros de expertise, que ya no tienen que tomar decisiones, sino más bien destrabar problemas, ya no se encuentran a ellos mismos. ¿Por qué? Porque han tenido toda una vida de desarrollo profesional y han escalado y han esperado llegar a este momento en el que ellos son los que mandan. Pero en estas nuevas estructuras ya no hay tal cosa como mandos específicos. Sí hay líderes, pero la función del líder es ayudar a los equipos a crecer, no centralizar las decisiones. Entonces, a estas personas que son altamente reticentes al cambio, hay que ver cómo se las ayuda para tomar estos nuevos roles o dónde se les mueve para que sean realmente de ayuda. Y finalmente, en el peor de los casos, desvincularlas si es necesario. Pero es un proceso largo que se tiene que hacer desde varias aristas. No sé si respondo a tu pregunta.
Sí, muchas gracias por Tomás, ¿no? Hablamos por la respuesta muy buena, muy clara, gracias. Gracias a ti. No sé si alguien más tiene alguna duda. Hola, Paloma. Sí, Hola, te saluda Alex Ortiz. Mira, justo había escrito mi pregunta en el chat, pero mejor te la hago por acá. mejor. En las industrias conservadoras, así como de vieja escuela, como las manufactureras, ¿tú recomiendas la transformación digital y sabes cómo poder iniciarla? Porque al ellos seguir un régimen que es de línea de producción, en algunos casos siguen procedimientos ya establecidos desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y hay algunas veces que son bien reacias a los cambios, incluso cambios mínimos. Ahora, con ese tema de la transformación digital, ¿tú creerías conveniente poder implementarla y cómo se iniciaría o cómo se les llamaría la atención para que ellos puedan acogerse a esto? Gracias por la pregunta, Alex. Es excelente porque, claro, nosotros vemos transformación digital mucho en las empresas que son B2C, que tienen atención al cliente final, bancos, retails, ¿cierto? Pero, claro, en las empresas que son más duras, en las industrias que son más duras, es mucho más difícil. Ahora, si yo recomiendo la transformación digital, yo la recomiendo para todos, absolutamente para todos. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y está cambiando muy rápido. Y si no tenemos la capacidad de adaptación, podemos morirnos en el intento. Entonces, eso es uno. De recomendarla, la recomiendo. Ahora, cómo se implementa en estas otras industrias es muy diferente a cómo se implementa en retailers o en estos otros ejemplos que hemos dado, ¿no es cierto? Como les comenté durante la presentación, cada empresa debe hacerse cargo de su propia transformación digital y lo que eso conlleve para ellos. Estos 6 pilares nos sirven para cualquier industria. Ojo con eso, nos sirven para cualquier industria. Solamente que hay que preguntarnos cómo funcionan para nosotros específicamente. Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Cementos Pacasmayo. Cementos Pacasmayo es una empresa durísima. Vamos, hacen cemento. ¿Qué más duro que esto? ¿No es cierto? Es una empresa clásica, es una empresa líder en el mercado, es una empresa que viene haciendo lo que hace años y lo hace tan bien. ¿Por qué cambiarían? O sea, uno se pregunta ¿por qué? ¿O para qué? Y ese es el momento en el que debemos hacernos esta pregunta que puede suceder, que puede parecer una pregunta de ciencia ficción, pero que hoy en día y con la coyuntura que estamos viviendo se convierte en una pregunta sumamente relevante. ¿Qué puede hacer que nosotros desaparezcamos en 2 años, en 5 años, en 10 años? ¿Qué podría ser, qué podría pasar en el mundo que nos haga desaparecer? ¿El coronavirus, por ejemplo? ¿O todas estas iniciativas de cuidado ambiental que pueden hacer que una empresa de hidrocarburos desaparezca? ¿O temas de salud que puede hacer que una empresa de venta de cigarrillos desaparezca? ¿Qué puede pasar que haga que nosotros perdamos la batalla en el mercado? Esa es la pregunta que va a hacer que degeneren un montón de cosas, ¿cierto? Si efectivamente llega un coronavirus, nosotros perdemos operaciones, se acaba todo y desaparecemos del mercado. Para eso es para que lo que nos tenemos que transformar digitalmente. Entonces, la transformación digital va a tener que nacer siempre de un dolor muy grande o de una oportunidad muy grande. ¿Sí? Para poder entender que tenemos que llegar a esa transformación, tenemos que identificar o el dolor o la oportunidad. Son esas dos las que nos van a llevar a una transformación digital. Al contrario, vamos a pensar que estamos demasiado bien posicionados y que nada nos puede pasar. Pero las cosas pueden pasar. Entonces, primero yo les preguntaría eso. ¿Qué puede hacer que tu empresa desaparezca en los próximos años? ¿Cierto? Y en base a eso, ¿qué podemos hacer para evitar esto? ¿Y cuál debería ser nuestra estrategia para no desaparecer? Y regresando al ejemplo de Cementos Pacasmayo nuevamente es una industria súper dura y es una empresa súper dura que se está transformando, y que está encontrando nuevos modelos de negocio, que está sacando intraemprendimientos como Takai, que está teniendo laboratorios de innovación internos, que se está moviendo y está empezando a cambiar la forma de ver las cosas. Está en proceso, sí, como todos, pero hacia ahí está yendo. Y si una empresa tan dura como esta puede hacerlo, muchas otras también. En el programa de transformación digital hemos tenido empresas como hidrocarburos, almacenes, Fargoline, por ejemplo, Ferreicorp, ¿no es cierto? Empresas muy grandes que difícilmente podrían sumarse, pero lo están haciendo.
Y yo creería que es labor de todos hacerlo y pensar cómo hacerlo. No sé, Alex, si esto responde a tu pregunta. Sí, claro, te agradezco. Buenísimo. ¿Alguien más? Hola Paloma, ¿qué tal? Soy José Azubilca. Una consulta rápida en función de la última pregunta. Si deberíamos preguntarnos de qué es lo que debe pasar para desaparecer en los próximos años, hacernos esa pregunta, la estrategia que estamos planteando también debería estar ligada a cómo escuchar de forma más eficiente o más clara al cliente, ¿no? No solamente el lado interno, sino también cómo hacemos para que externamente estemos adecuados o podamos comprender qué es lo que falta en el mercado, ¿no? Totalmente de acuerdo, José. Salvo que hago la aclaración, la estrategia es algo más grande. Esto de cómo escuchar al cliente es sumamente válido y ese es el pilar de UX y omnicanalidad. La experiencia de usuario y la omnicanalidad tienen que ver con escuchar al usuario, entender sus necesidades, sus motivaciones, sus frustraciones. ¿Por qué está con nosotros y no con la competencia? ¿Usa sustitutos a nuestros productos o a nuestros servicios? Ese pilar es justamente lo que acabas de decir y es sumamente importante. La estrategia debe ser más grande aún. La estrategia debe ser, nosotros vamos a convertirnos en una solución financiera para el mundo. O la estrategia debe ser, vamos a convertirnos en el hub de innovación tecnológica en Latinoamérica. ¿Cierto? Debe ser así de grande y debe ser expresada de esa manera. Y luego en la bajada es que ya vemos las acciones específicas como dentro de UX y omnicanalidad, cuáles van a ser los canales de comunicación con nuestros usuarios para hacer justamente lo que propones, cómo escucharlos, cómo entenderlos, cómo saber qué necesitan o para qué. Entonces, sí, es parte importante de la transformación digital. Yo nunca dejaría de lado al usuario. Y el usuario puede ser mi cliente final, puede ser mi cliente interno, puede ser todo, puede ser mis proveedores, todos aquellos que se relacionan conmigo. ¿Y cómo los atiendo? Perfecto, Paloma, muchas gracias. Sí, clarísimo, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna última pregunta? Paloma, sí, una pregunta aquí en el chat. Ujú. Pregunta, ¿cómo asume el reto de transformarse para una empresa con más de 15 años de vida versus empresas que recién nacen? Es una buena pregunta. Las empresas que recién nacen suelen tener un componente digital muy, muy grande. Las startups, por ejemplo. Aún así, ellas también se transforman, y esta es una transformación un poco entre comillas, o se forman, ¿cierto? Porque ya tienen desde su concepción, o deberían tener desde su concepción, estos 6 pilares: ecosistema digital, data y automatización, UX y omnicanalidad, cultura, agilidad. Pero suele suceder que muchas startups incluso nacen muy tecnológicas, pero se mantienen como empresas clásicas. Y a ellos principalmente se les debería recomendar hacer un cambio o ver hacia dónde se mueven. Ahora, una startup es una empresa que todavía está validando su propuesta de negocio o su propuesta de valor. Entonces, todavía están en un paso anterior. Antes de pensar en transformarse, deberían saber quiénes son primero. A diferencia de una empresa que tiene 15 años, nosotros trabajamos con Ferricor, por ejemplo, que tiene más de 90 años, si no me equivoco, en el mercado. Entonces, claro, son empresas que ya están constituidas. Una empresa que tiene 15 años en el mercado también es probable que haya nacido de manera muy digital. Pero sí, si ya está bien consolidada, es válido que se pregunte cuál sería su transformación digital. Y nuevamente pueden utilizar estos 6 pilares para preguntárselo, ¿cierto? ¿Cómo funciono yo en relación al ecosistema digital a mi alrededor? ¿O cómo funciono yo en relación a la cultura de agilidad que se vive dentro de mi empresa? ¿Cómo funciona? Nuevamente, esta es una ruta que nos ayuda a entender cómo funciona, pero no es ni la única ni la que nos asegura tener la transformación digital que esperamos. Cada empresa debe manejar su propia transformación digital. Estos 6 pilares nos ayudan a entenderlo y nos ayudan a cuestionarnos desde la parte de la estrategia. Ustedes pueden incluir otras cosas si quieren o si lo necesitan sus industrias. Depende en qué estadio están. Una empresa de 15 años probablemente se pueda hacer la pregunta ya, porque con 15 años debe estar consolidada. No sé si respondo a la pregunta. Bueno, es una pregunta por chat. A ver, otra por chat. ¿Por qué se menciona el largo plazo? ¿Es viable hablar de ello en este entorno tan cambiante? Teniendo en cuenta que las compañías líderes actuales tienen como mucho 20 años de existencia. Es una excelente pregunta.
lo que nos da la transformación digital no es un principio y un fin. Lo comenté también en la charla, no es como que al 2025 esté transformado digitalmente, sino que es un proceso constante que nos permite adaptarnos a lo que vaya a pasar. Lo tratamos de largo plazo porque no puede ser una iniciativa chiquita pensando en voy a cambiar a toda mi empresa que tiene 20 años en la industria de acá a diciembre. Es imposible. Entonces, por eso hablamos de una transformación a largo plazo. Es una transformación que puede suceder en 2, en 3 años. Y probablemente cuando lleguemos a los 3 años tengamos que volver a transformarnos según lo que esté sucediendo en el mercado. Por eso la estrategia es tan importante. La estrategia nos permite tener una visión a largo plazo. No nos dice qué vamos a hacer. Ojo con eso. Nos dice hacia dónde vamos a ir. No importa lo que pase en los próximos 3 años o 4 o 5 años, hacia dónde vamos a ir debe quedar claro. Se puede mantener, no tendría por qué cambiar. Lo que sí va a cambiar es cómo llegamos a eso. Por eso esta charla y de hecho el programa de transformación digital están centrados en estrategia. Porque la estrategia no tendría por qué cambiar. Lo que va a cambiar es cómo voy a implementarla o qué proyectos voy a utilizar o mira, que en 5 años ya no existe Facebook y todo mi proyecto estaba basado en Facebook. Entonces tengo que cambiar la forma de comunicarme con mis usuarios, pero la estrategia de comunicación constante se mantiene. Ya no es con Facebook, ahora es con Instagram, mañana será con TikTok, pasado será con cualquier otra red social. Eso puede cambiar, pero la estrategia no. La estrategia se mantiene. Por eso es importante pensar en una estrategia a largo plazo. Y esa es la que debe decirnos luego cómo implementarla, ¿cierto? Y eso sí es según la coyuntura, según lo que esté sucediendo. La estrategia es educación a todo nivel. Me estoy inventando un poco la estrategia de UTEC en este momento, pero podría ser educación a todo nivel y a todo el Perú. La coyuntura ha cambiado. Ahora todo tiene que ser digital y probablemente el próximo mes todo sea digital. Pero la estrategia sigue siendo la misma. La estrategia de educación a todo nivel sigue manteniéndose, mientras que la forma de cómo llego a esa estrategia es la que ha cambiado. Ahora es digital, antes era presencial. Probablemente en 2 meses vuelva a ser presencial o sea blended o quién sabe qué pase. Pero la estrategia se mantiene. Ese es el tema. Tenemos una pregunta más para pasar ya a la parte final. Sí, ya pasamos, Paloma, a la parte final. Perfecto. Entonces, nada, les agradezco mucho por haber participado y quería comentarles que justamente todo lo que hemos hablado es lo que nosotros tratamos de transmitir en este programa de transformación digital, que está dirigido además a las personas que tomen las decisiones, ¿no es cierto? Gerencia general y las gerencias adjuntas, hasta una tercera línea de gerencia, que realmente puedan tomar esta clase de decisiones estratégicas. Y este programa combina la teoría con la consultoría. Por eso es que somos partners en este proyecto, en este programa entre UTEC y Continuum, ¿cierto? Trabajamos sobre los desafíos de negocios reales de cada alumno. Cada alumno suele traer su propio desafío de transformación digital. Y además tenemos un caso de estudio, que es el caso del DBS, que es un banco de Singapur, que nos ayuda a darle un hilo conductor a todas las sesiones. Nosotros tenemos, este programa dura 2 meses y medio y tenemos 2 sesiones por cada pilar de transformación digital. Entonces, así es como abordamos la estrategia, en base a estos pilares. Y algunos de los consultores o de los expositores que han estado con nosotros son Sergio Nubel, que es CEO de Get On Board, Carlos Calderón, les comenté de él y de su frase de que data que no es monetizable no es data, es el CEO de Data Thinking, Leo Soto, que es el director de innovación y educación en Continuum también, Kenneth López, que es el director de Tecton Labs. Él nos tiene una clase sumamente interesante acerca de tecnologías emergentes, nos habla desde drones hasta, no sé, hasta modelos de data e inteligencia artificial que nos ayudan a predecir cosas. Sumamente interesante. Entonces, esto es lo que les quería comentar sobre el programa. Creo que la gente de UTEC tiene un par más de comentarios. Por ejemplo, no sé si me ayudan. Sí, muchas gracias. Bueno, si quieren profundizar en conocimientos como el conversado en esta sesión, les comentamos que la próxima edición del programa avanzado en estrategia de transformación digital inicia el 24 de abril y tiene un costo de inversión de 13.500 soles. Sin embargo,
Por asistir a este webinar obtendrán un beneficio exclusivo y el costo final será de 10.800, el cual tendrá vigencia hasta el 23 de marzo. Para mayor información, pueden contactar a nuestras asesoras comerciales cuyos datos están viendo ahorita en pantalla. Sobre la duración y certificación del programa, el programa tiene una duración total de 2 meses y medio. Las horas lectivas de clases son 48, distribuidas en clases quincenales. Los días viernes de 18 horas hasta las 22 y sábados de 9 a 1 de la tarde. Son 51 horas del programa completo para quienes trabajen su propio caso y UTEC les otorgará un certificado a los participantes que cumplan con la aprobación del programa avanzado de estrategia de transformación digital. Les dejo ahí los números de contacto por si acaso quieren tomar nota. Y muchísimas gracias por haber participado en este webinar y por las preguntas maravillosas que me han hecho también. Y espero que nos podamos encontrar en el programa de transformación digital o en cualquier otra oportunidad. Sí, a ver, antes de finalizar esta sesión webinar, por favor, ahí están los links de las encuestas en la caja de chat. Y por favor, sería muy importante para nosotros que nos puedan apoyar. Muchísimas gracias. Todo se soluciona, no puedes decir no.